Bueno, buenas tardes o buenos días, depende de cuando lo vean. Bienvenido a esta séptima y última clase del curso de cerveza. La idea es dar un poco un cierre al curso con esta clase y no extenderme demasiado en el tiempo. Puntualmente quiero tocar dos temas, lo que es kata, que va unido a defectos comunes o no siempre son defectos, sí, pero son deméritos, le dicen algunos, que son como características comunes en la cerveza. Y la otra es un poquito de carbonatación artificial unido a forma de distribución o de tirado de cerveza. Primero, bueno, espero que el curso les haya servido. Espero para la próxima hacer un curso un poco más dinámico, un poco más práctico tal vez. En este contexto de pandemia es difícil pensar en las prácticas. Según hablé hoy con el director, este año no se van a hacer ningún tipo de prácticas en el curso, en el puesto, perdón. Así que bueno, los insto a ustedes a hacer prácticas en su casa. Sé que algunos ya hicieron. Estaría bueno si alguien filma, saca fotos y lo comparte, estaría genial. Y de ahora en más los invito a que usen el grupo de WhatsApp libremente. Y bueno, en esta clase espero que el proceso de aprendizaje les haya servido. Creo que lo dábamos de esta forma presencial, creo que ahora de forma virtual hay muchas cosas a mejorar. Espero para la próxima esté mejor diagramado o sea más dinámico tal vez. Ya vimos todo el proceso y por ahí puntualizamos en las clases con cada parte del proceso. Nosotros normalmente vamos a comprar un kit que puede o no estar molido en malta, puede estar o no molida la malta. Para cocinar vamos a tener que hacer nosotros el proceso. Calentamos agua, maceramos esa malta que compramos o la molemos previamente, la maceramos en agua a la temperatura que ya estuvimos estudiando, hacemos el recirculado, lavamos, pasamos a la olla de hervor, hervimos, agregamos lúpulo, agregamos el iris molle, el clarificante, de ahí va al fermentador, enfriamos al fermentador, agregamos la levadura, fermenta, madura y ya estaríamos en el momento de servir o degustar. Ahí ya la clase pasada algo de efectos estuve hablando. Vamos a hablar primero sobre la cata y vamos a irme echando un poquito de efectos comunes. A la hora de catar lo que fuera, hay como varias escuelas distintas. Hay cosas que me agradan más y yo siempre las remarco. Va a incidir en una cata de sabores, en lo que fuera, va a incidir un montón de factores, no solo el gusto y no solo el aroma. Va a ser clave el contexto en que probemos, en que hagamos la cata, ¿no? Está bueno que sea un lugar más o menos armónico, está bueno que la temperatura ambiente sea una temperatura cómoda, alrededor de unos 20 grados, está bueno que no hayan ni sonidos ni aromas que interfieren demasiado con esta situación, con la situación de cata. Digamos, debería ser una situación lo más tranquila y reconfortante posible. Está bueno no haber comido durante al menos 1 o 2 horas, no haber ni bebido bebidas demasiado fuertes o con sabores demasiado intensos. Por supuesto, no haber fumado, si es posible durante un mayor periodo a 2 horas. Entonces tenemos que tratar de tener todos nuestros sentidos lo más afinados o lo más bien predispuestos a hacer una cata. Después, bueno, ahí en la teoría dejé un par de pasos a seguir sobre cómo catar y qué cosas ver, ¿no? A mí lo primero que se hace cuando se cata una cerveza es, bueno, en este caso ya está abierta, no tenía una cerveza a mano para abrir acá, bueno, no se dio la circunstancia que pueda abrirla en cámara. Cuando la abrimos, ya antes de abrirla podemos ver la botella, el envase en el que se nos presenta. Cuando la abrimos vamos a escuchar cómo suena, ya ahí nos va a dar un indicio del gas que tiene esa cerveza.
Luego a la hora de servirla, siempre lo ideal sería que haga un poco de espuma. Tal vez esto es baja. Va a depender la cantidad de espuma que genere, va a depender del estilo de cerveza que vayamos a catar. En este caso la servimos, ahí podemos verla. Lo ideal sería ponerla contra un fondo blanco y poder verla contra un fondo blanco. Ahí ya podemos hacer una apreciación del color, de espuma, de gas a vista, cómo se ve. Y luego podemos empezar a olerla, ¿sí? Para olerla es bueno agitarla un poquito, generamos un poquito de espuma. Metemos la nariz dentro del vaso, olemos y tratamos de percibir solo aroma. Y bueno, ahí vamos a sentir aromas a malta, aromas a lúpulo. Estaría bueno empezar a saber distinguirlos, como así también los defectos. Vamos a empezar a olerlos y los vamos a tener que empezar a distinguir. ¿Cómo los distinguimos? Bueno, ahí la práctica nos va a dar muchísimas más herramientas. En la teoría hay comparaciones, ahí le dejé defectos comunes del BJCP. Ahí nos lo compara. Por ejemplo, el diacetilo se compara con palomitas de maíz o con manteca. Y bueno, ese es un defecto. Si lo quieren conocer, agarren al tercer día de fermentación, saquen un poco de cerveza y huélanla. Eso va a tener que tener diacetilo. Ahí ya se van a poder hacer la costumbre de lo que significa el diacetilo. Otro olor común va a ser el acetaldehído, que se compara en ese archivo y en otros como manzanas verdes. Ese es el comparable. No es que sea ese el olor puntual, pero es el que más se asemeja a nuestra memoria olfativa. Después que lo olimos, damos el primer sorbo, el primer trago. Lo ideal sería ingerir la cerveza así, la revolvemos un poquito en boca y la ingerimos. Y tragamos. Luego de tragamos, quedamos palatando, si es que la palabra existe, un ratito. Y ahí también hacemos de vuelta el mismo análisis. Análisis por ahí un poquito más complejo, porque no solo entran aromas. Ahí vemos sabores a malta, a lúpulo, amargores en principio cuando recién la tomamos, y al final. Es un defecto bastante común que las IPAs nos conserve un sabor amargo acá en la base del paladar o en la garganta. No debería tener un amargor demasiado persistente. Y bueno, más o menos después entender qué estilo estamos catando para saber qué cosas van a estar bien y qué cosas van a estar mal. En algunos estilos, algunas características pueden ser un defecto y otras pueden ser parte del estilo, ¿sí? En uno de los trabajos yo les pedía, en una de las últimas clases, yo les pedía, por ejemplo, que cómo se hacía una cerveza belga. La idea era que investigaran un poquito. Es algo bastante sencillo, pero el perfil belga es un perfil dado casi en su totalidad por el tipo de levadura que usamos. Entonces es importante a la hora de catar, si bien podemos estar haciendo un tipo de cata en donde nosotros estamos adivinando qué tipo de cerveza es, si sabemos de antemano ya vamos a saber qué esperar, y si no vamos a tener que analizar nosotros qué es lo que estamos degustando, ¿no? Pero particularmente las belgas tienen ya un perfil aromático que automáticamente yo en nariz me hubiera dado cuenta el tipo de cerveza que iba a probar. Y si quien la había hecho me decía, no, esta no es una cerveza belga, probablemente ahí tenga un problema. Eso sería más o menos en cuanto a cata. Ver fundamentalmente en la cata, hacer como dos análisis. Si hay defectos comunes, puede ser alguno de los más comunes, diacetil, acetaldehído, dimetilsulfuro puede ser otro. Que nos pasó en una de las catas. Nosotros siempre cerramos el curso con una cata con todas las personas que están haciendo el curso, y en una de ellas fue una persona con una cerveza, nos la dio a probar y saltó ahí el defecto, que a algunos le sentían ese sabor a
a verduras cocidas o a coliflor o a choclo cocido. Y efectivamente él después nos cuenta que en su proceso había tenido problemas con el hervor, que había tenido un hervor poco vigoroso, y bueno, el efecto estaba ahí en la cerveza, ¿no? Se sintió y lo pudieron sentir gente incluso que no tenía experiencia en la elaboración de cerveza. Pero ya sabiendo a qué se parecía, enseguida, habiendo leído los efectos comunes, que yo le dejé ese archivito y que hay otros archivos también dando vuelta por la red, ya sabíamos cuál había sido el problema y lo corroboramos ahí con el maestro cervecero. Bien, eso en cuanto a cata, eso era una parte, digamos, encontrar algún defecto, y la otra es qué tan bien estamos con respecto a nuestra cerveza. Habíamos hablado de maduración y de estacionamiento, o de fermentación secundaria y estacionamiento. En las cervezas más livianas, más tranquilas, nosotros, como esta por ejemplo, es una cerveza bien clarita, con poco cuerpo, con poco graduación alcohólica. Entonces es una cerveza que no necesita demasiado tiempo de madurado o de estacionado. En cambio, en una cerveza más compleja, por ahí con una buena carga de maltas, una cerveza negra o una cerveza roja, pero que tenga buena graduación alcohólica o buena cantidad de maltas, ya necesitamos el tiempo necesario para que esa cerveza madure y los sabores se redondeen mucho más. Y en esto sí, ahí hay que ser críticos con nuestra propia cerveza y empezar a entender las catas para qué sirven, ¿no? De pronto nosotros probamos esta cerveza hoy y tenemos que hacer una especie de memoria de qué sabores nos agradaron y cuáles no tanto, y qué pasa dentro de una semana o 2 semanas con respecto a esos sabores. En algunas cervezas es muy notorio el cambio en 1 o 2 semanas o en un mes. Es muy notorio el cambio, como algunas mejoran, algunas empeoran. Pero lo que quiero decir es que no es al cohete dejarla un buen tiempo madurando. Particularmente yo las cervezas negras, una porter, las dejamos un mes en barril, en frío, madurando. Y los sabores se redondeaban, ese amargor tostado intenso que tenía se aplacaba mucho, seguía estando, pero no impactaba en paladar como impactaba los primeros días o las primeras semanas de envasado. Después de un mes se redondeaban mucho los sabores y ese amargor, ese tostado de la malta tostada, se incorporaba mucho mejor al resto de los sabores y no impactaba tan dramáticamente en paladar. Bien, eso más o menos en cuanto a cata. Es como difícil tratar de explicar una cata a través de una cámara. Sería fantástico poder hacer una prueba, hacer una cata presencial, ¿no? Ahí donde podemos ir, además de disfrutar, que es lo que más disfruta un cervecero, ese momento en que uno prueba el producto que hizo. Además podríamos compartir aromas y decir, esto que sentimos acá es tal o cual cosa, o podría ser tal o cual problema y demás. Con respecto a lo que es carbonatación o lo que es distribución de cerveza, por ahí hay mucha información. Yo quería hacer la salvedad en cuanto a carbonatación. Hay mucha información dando vuelta y por ahí es muy matemática o muy física y a algunos se les embrolla demasiado y quería entonces tratar de traer un poquito de claridad con esto. Hay 2 factores fundamentales que hacen a la dilución de un gas en un líquido: la presión y la temperatura. Esos 2 factores van a incidir en la disolución del gas en el líquido. Cuanto mayor la presión y menor la temperatura, más fácil va a ser la disolución del gas en el líquido. Entonces nosotros cuando carbonatamos, si algún día carbonatamos en barril, hacemos una carbonatación artificial, vamos a tener que usar un manómetro como es este que está acá. Este es un manómetro Micromatic. Acá va conectado a la garrafa de CO2. Esto lleva 50 kilos de presión, así que tengan mucho cuidado porque es mucha presión. Esta es la salida.
esta manguera va hacia nuestro barril o el recipiente donde estemos carbonatando, y después tenemos un manómetro de, espera que no veo bien, un manómetro de alta presión que nos tiene que marcar, por ahí se ve creo, los 50 kilos cuando esté conectado al tubo de CO2, y un manómetro de baja que nos va a marcar un máximo de, en este caso, 6 kilos, que es lo que se recomienda para cerveza artesanal, 6 kilos de presión. Con este manómetro nosotros vamos a ir inyectando dentro del barril, siempre de un recipiente isobárico, o sea que tolere la presión que le vamos a estar metiendo de CO2. Y entonces lo que yo quiero contarles es más o menos cómo se hace de manera fácil y rápida. Metemos nuestra cerveza al barril, cerramos el barril, ponemos el conector, conectamos el regulador de CO2 al barril, al conector y al barril, metemos gas a presión. Cuanto más kilos metamos, más fácil se va a diluir el gas en el líquido, y cuanto más fría esté la cerveza, más fácil se va a diluir el gas en el líquido. ¿Cuántos kilos podemos meter? Bueno, normalmente los barriles de cerveza tienen una prueba hidráulica, está grabada en el metal y tienen una capacidad de carga de presión máxima que está grabada en el metal. O sea que no deberíamos exceder esa presión que nos recomienda el barril, pero hasta ahí podemos jugar. Metemos esa presión, tratamos de tener lo más fría posible de cerveza y agitamos. Al agitar, ese movimiento ayuda a que se incorpore el gas en el líquido, y hacemos esto un ciclo repetidas veces. Metemos gas, agitamos, metemos gas, agitamos. Lo hacemos 2 o 3 veces, sacamos un poco de cerveza y la probamos. Ya ahí tenemos que tener una presencia de gas, tenemos que estar sabiendo más o menos cuánto vamos a tener. Esta es una forma fácil, sencilla y rápida de meter gas. Hay otras un poco más complicadas que por ahí son un poco más estables. Con esta forma podemos resolver de manera bastante rápida. Si nos excedemos en la cantidad de gas que vamos a meter, podemos llegar a sobrecarbonatar la cerveza. Eso nos va a traer problemas porque después no la vamos a poder servir. Vamos a llenar el vaso de espuma, espuma, espuma. Decimos, bueno, lo dejamos que se diluya, se va a diluir y nos va a quedar cerveza sin nada de gas. Y podemos tirar un barril completo de espuma que no vamos a poder sacar líquido nunca. Así que tratemos de no sobregasificar. Si sobregasificamos, hay que despresurizar y dejarla unas 24 horas al barril de cerveza a que se estabilice, y ahí volver a probar si está bien de gas o tenemos que volver a agregar gas. Eso como un tip rápido por si alguien quiere empezar a meter birra en un cornish, o si quiere empezar a gasificar de manera artificial ahora medio pronto. Bien, con esto voy cerrando porque veo que ya voy 18 minutos y no quiero que sea más extenso que esto. Espero que les haya servido el curso. Sé que quedan un montón de cosas pendientes. Por favor, pregunten. Si necesito hacer otro video, se hace. Y bueno, nada, estoy a su disposición, gente. Muchas gracias y de vuelta espero que les haya servido.